Hoy es viernes 26 de noviembre, o tengo que decir Black Friday. ¿Cómo llevas los gastos? Yo la verdad es que bastante mal. Entre unos imprevistos importantes que he tenido, la renovación de algunas suscripciones anuales y adelantar algunas compras de Navidad, tengo la cuenta más que seca. Hablando de compras y regalos de Navidad, precisamente de esto te voy a hablar en el podcast de hoy. Regalar juegos sobre educación financiera. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 267 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. El curso nuevo que tienes este mes en la Academia de Quiero ser rico es el curso de copywriting para empleados. Y desde hoy ya tienes las dos últimas clases publicadas, que son la clase número 7, en la que veremos la importancia del storytelling con algunos ejemplos, y la clase número 8, el copywriting aplicado a redes de búsqueda de empleo. La clase está muy centrada en cómo usar el copy en LinkedIn, en LinkedIn, pero se puede aplicar a cualquier otra red de búsqueda de empleo. Y con este curso ya son 21 los cursos que tienes disponibles en la Academia de Quiero ser rico, con plantillas y recursos extra, acceso privado a un grupo en Telegram, respuesta a cualquier tipo de duda que te surjan sobre los cursos, y todo esto por solo 8 € al mes y cada mes un curso nuevo. Vamos con el podcast. Es posible que no sepas qué regalar estas Navidades. Si estás pensando en algún juego, en algún juguete para tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, pero no sabes qué regalar y quieres que sea algo divertido, pero sobre todo educativo, y a ser posible que les ayude a tener unas finanzas sanas, pues precisamente de este tema es del que te voy a hablar hoy. Vamos a ver qué son los juegos de educación financiera. Un juego de educación financiera es cualquier juego que nos ayude a mejorar nuestra formación financiera. Muchos de estos no son juegos con la finalidad de mejorar nuestras finanzas personales, pero sí podemos sacar lecciones muy importantes de algunos de ellos. Y lo cierto es que la gran mayoría de las personas no han recibido una formación financiera, una educación financiera ni siquiera mediocre. Y ahí me incluyo yo. El aprender cómo funciona el dinero de una forma básica, al ser un poco más consciente de cómo las pequeñas decisiones económicas influyen a largo plazo en nuestras vidas, o simplemente saber qué es lo que nos quiere vender cuando vamos a un banco o cada vez que vamos a algún sitio de estos. Para todo esto, para aprender sobre todo esto, nos pueden ayudar muchísimos juegos. En la actualidad hay juegos que nos permiten conocer algunos aspectos de las finanzas, y podemos usar estos juegos para lo que son, para jugar, para pasar un momento entretenido con nuestra familia y con nuestros amigos. Pero también podemos pensar un poco más en cómo estas pequeñas decisiones que hemos ido tomando en la partida han marcado al final nuestro destino. Un punto importante de los juegos, al igual que en la vida, hay cierto componente de azar, cierto componente de suerte y cierto componente de habilidad. Lo podemos discutir lo que quieras, al menos es mi sensación, mi percepción. En la vida hay muchísimas cosas que dependen de nosotros y de nuestras decisiones, pero hay ciertas cosas que dependen de tener más o menos suerte, al igual que pasa en muchos juegos. Si estamos buscando un juego de educación financiera, yo creo que hay 3 criterios, 3 cosas que debemos mirar, que debemos buscar en cada juego. Lo primero es la edad. No es lo mismo si estamos pensando en niños pequeños que en preadolescentes, en adolescentes o en adultos. Lo segundo es lo que te comentaba antes, la relación entre la habilidad y el azar. Para mí, los juegos de finanzas deben tener un poco de estas dos cosas, un poco de azar y un poco de habilidad. Creo que lo que más debe premiar es la habilidad, pero bueno, ya depende un poco del juego. Y un tercer punto que para mí es importante es si es un juego individual o es un juego para jugar en equipo. Yo creo que los juegos que premian solo a un jugador frente al resto no son los más convenientes. Me gustan más los juegos que necesariamente tienes que interactuar con otros jugadores e intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Considero que hay 4 grupos grandes de juegos de educación financiera. En primer lugar tenemos lo que son las monedas y los billetes de juguete. Estos pueden ser muy entretenidos para niños pequeños a partir de los 3-4 años. Con ellos se puede desarrollar muchísimos juegos diferentes. Después te cuento algún ejemplo. Yo personalmente, cuando mis niños tenían esa edad, pues lo que les hice fue crear una especie de cartulina en la que tenían pegadas todas las monedas de curso legal. Pues una moneda de 1 céntimo, una moneda de 2, una moneda de 5 céntimos. Básicamente para que las conocieran, para que supieran la forma que tenían, que no todas eran iguales, y bueno, tener un poco esos pequeños conocimientos iniciales.
En segundo lugar tenemos los juegos de mesa, desde el clásico Monopoly o el Cashflow 101 de Kiyosaki o muchísimos otros juegos similares. En tercer lugar tenemos los juegos de rol, y entre los diferentes juegos de rol que existen hay algunos que entre su mecánica, entre lo que tienes que hacer, hay dinero de por medio. Un mundo con sus normas, que seguramente exista un mercado, y hay algunos juegos que son aptos incluso para niños muy pequeños. Y en último lugar tenemos los videojuegos y las aplicaciones. Existen muchísimos videojuegos y muchísimas aplicaciones en las que debemos gestionar diferentes recursos, y en muchos de ellos pues es dinero o alguna especie de dinero que existe en el juego. Si hablamos un poco de edades, de por edades, yo creo que para los niños más pequeños no debemos complicarnos demasiado con tecnología y cosas demasiado complicadas o demasiadas normas. Yo creo que a casi todos los niños más pequeños lo que les gusta son pequeñas actividades, pequeños, podemos llamarle juegos de rol, pero básicamente son interpretar escenas que ven en su día a día los adultos pagando. Por ejemplo, tener un supermercado. Pues eso, podemos montar un pequeño supermercado en casa con dinero de juguete y aprender a cómo funciona el dinero, cómo funciona el cambio y estas cosas. Al final, lo importante es que descubran que el dinero es un medio de intercambio, que el dinero es finito, que el dinero se termina y que al final todo el mundo tiene que tomar decisiones importantes a la hora de gastar y decidir qué es importante para ti y en qué vas a gastar o en lo que consideras importante. A partir de los 5 o 6 años hasta los 12 podemos empezar con algunos juegos un poco más complicados. A estas edades les suelen encantar los juegos de mesa y por supuesto los videojuegos. Juegos de mesa, pues tenemos el clásico Monopoly, que incluso hay una versión juvenil, una versión junior. No es un juego que me guste especialmente, pero bueno, es un juego que podemos empezar a aprender algo sobre dinero. En la versión junior del juego no tienes dinero, tienes una especie de tarjeta de débito. Bueno, es una forma un poco diferente, pero puede estar bien. No es un juego que me guste especialmente. Otro juego es el juego Life. Vida en inglés, vamos. Este es un juego que es totalmente al azar. Aquí no hay nada de habilidad. Para que te hagas una idea, lo puedes comparar con el juego de la oca. Un juego en el que no necesitas ningún tipo de habilidad. Tiras y vas avanzando y ya está. Y puedes ganar más o menos dinero, tener o no tener hijos, casarte o no casarte. Todo esto, pues bueno, es por donde te va llevando el juego. Está muy bien, pero tiene este pequeño defecto, que no tienes que tomar ningún tipo de decisión. Luego está otros juegos. El juego favorito de mis hijos es el Catán. El pequeño prefiere jugar a Catán Junior. Catán es un juego de estrategia, es bastante sencillo, y aquí lo importante es saber gestionar correctamente los recursos que tienes en el juego. En el apartado de videojuegos cada vez hay más juegos en los que tienes que gestionar correctamente los recursos que vas consiguiendo. También puedes gastar dinero real, pero eso ya es otro tema. Un videojuego en el que hay algunas pequeñas lecciones de educación financiera que a mí no me ha gustado especialmente es Animal Crossing, un juego para Nintendo Switch a partir de los 3 años. El juego consiste en que tienes que ir haciendo pequeñas actividades y ayudando a tus vecinos, y con esto consigues ganar dinero y tener mejores herramientas. Hasta tienes un cajero automático para pedir prestado o para depositar tu dinero allí. Para chicos algo más mayores, pues hay otro tipo de juegos. Por ejemplo, Value School tiene algunos juegos propios y tiene uno enfocado a los más pequeños, pero otro pues un poco para más mayores, que se llama el tablero de juego de Value School, que es una versión parecida al Cashflow 101 de Kiyosaki, y es un juego para más de 14 años. También está el Cashflow 101 de Kiyosaki, que es el tradicional juego de educación financiera. Bueno, si no sabes un poco en qué consiste este juego, son juegos similares a la mecánica del Monopoly, pero no hay tanto vencedores como vencidos, en el que se te asigna una profesión con unos gastos y unos ingresos y tienes que ir tomando decisiones económicas. Pues hago esta inversión, no la hago, bueno, pues este tipo de cosas. También algunas instituciones en línea, algunos gobiernos han creado pues juegos para enseñar finanzas a su población, entre ellas los niños. Una página que me ha gustado bastante es la página de la Conducef, que es la Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de México, en la que tiene una sección que se llama algo así como Educa tu cartera, en la que hay juegos para los más pequeños. Bueno, la página está bastante lograda. A mí personalmente, pues me ha agradado bastante.
Bueno, y estos son algunos juegos de educación financiera. Seguro que hay muchísimos más, seguro que a ti se te ocurren algunos, así que házmelo saber en los comentarios. Otra opción es regalar otro tipo de cosas. No regalar juegos, sino regalar algún producto financiero. En mi opinión, regalar productos financieros es una buena idea. Regalar eso, algún producto de inversión, pero solo en ocasiones muy contadas. Por ejemplo, abrir un fondo de inversión o regalar unas acciones. Bueno, pues es una forma de enseñar cómo funciona el interés compuesto. Y yo creo que esto, pues, pueden ser unos buenos regalos, pero para hacer una o dos veces en la vida. Otro punto importante es que si estamos hablando de niños, pues los niños se van haciendo mayores y cada vez que se hacen mayores, pues necesitan o tienen mayores responsabilidades. Y esto pasa lo mismo con el dinero. Cuando son muy pequeños no tienen contacto con el dinero, cuando se van haciendo mayores igual tienen una paga, tienen una moneda que se pueden ir a gastar en lo que quieran y poco a poco pues van a tener más dinero y ya van a necesitar salir de casa con dinero por si tienen que pagar el autobús o hacer algunas cosas hasta que se hacen adultos. Podemos intentar proteger demasiado a nuestros hijos o podemos darle un poco de libertad. Y para mí aquí es importante que es mejor siempre equivocarse en pequeño. Ellos, igual que nosotros, van a cometer muchísimos errores financieros, y mejor que cometan estos errores cuando son más jóvenes y sus errores pues le puedan costar muchísimo menos. Con 5 años. Con 5 años lo habitual es que acabes gastando el dinero en un juguete o en algo similar y que a los 2 días se te rompa, o lo pierdas, o te des cuenta que no te gusta o que no sirve para nada. Si tienes 16 años la cosa puede ser bastante peor, y con 18 ya puedes empezar a endeudarte. O comprar un coche y que no tengas dinero ni para cambiarle los neumáticos, o puedes cometer algún error financiero que 20 años más tarde aún estés pagando o aún te estés arrepintiendo de él. Uno de los regalos que suelen hacer los padres a sus hijos cuando tienen entre los 12, 14, 16 años, bueno, pues depende un poco de los padres, es regalarle una tarjeta bancaria. A estas edades y dependiendo del banco, pues ya puedes tener una tarjeta monedero o una tarjeta prepago. Eso depende un poco del banco. Hay bancos que las permiten abrir con 12, otras con 14 y en otros casos hay que esperar incluso a tener 16 años. Una tarjeta de este tipo, una tarjeta monedero, una tarjeta prepago, es una tarjeta en la que haces una transferencia, depositas dinero en la tarjeta y luego pues puedes ir gastando ese dinero. Cuando se acabe el dinero, pues se acabó y no hay mayores peligros. Entonces una tarjeta de este tipo les ayuda a ser responsables y también les evita llevar demasiado dinero encima o les puede servir para una pequeña emergencia. Pues por ejemplo perdieron el autobús y tienen que pillar un taxi. Si hablamos de productos financieros, pues ya te he comentado antes que podemos regalar acciones, depósitos, fondos de inversión, aunque yo creo que esto es algo más puntual para hacer, pues eso, una o dos veces en la vida, cuando nacen, cuando cumplen determinada edad, pero no es algo para hacer frecuentemente. Otra forma de regalar educación financiera es por medio de libros. Seguro que ya lo sabes, existen muchísimos y muy buenos libros sobre educación financiera. Con esto no te estoy descubriendo nada, pero libros enfocados para adolescentes, para niños un poco más pequeños, pues tampoco conozco ninguno que me haya gustado especialmente. Y una cosa más, yo no creo que el dinero sea la cosa más importante de la vida, y tampoco creo que el dinero nos dé la felicidad, aunque sí nos ayuda bastante, o al menos en muchas situaciones. Y para poder tener una relación sana con el dinero, todos necesitamos más educación financiera. Y qué mejor que aprovechar algún momento especial como las Navidades para hacer algún regalo que mejore nuestra educación financiera y la educación financiera de nuestros seres queridos. También le podemos dar el dinero directamente. Pero como dice una tradicional frase, dale un pez a un hambriento y comerá un día. Enséñale a pescar y nunca más pasará hambre. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado este podcast, no olvides indicar que te gusta, suscribirte para no perderte ninguno de mis episodios, anotarte a la newsletter de Quiero Ser Rico y si tienes alguna duda o alguna sugerencia, ponte en contacto conmigo en hola@quieroserrico.com. Un saludo y que tengas un maravilloso fin de semana.